Profe Miguel, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, me escucho. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, vamos a responder. ¿Qué nos pregunta? En la pregunta dice, ¿cuántos Buenas tardes. Buenas tardes. Profe Miguel, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, claro. Buenas tardes, señor Hilario. ¿Cómo está? Ah, ya, perfecto. Ahora sí, Ori, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Me Tenemos escuchas? unos minutos más, por favor. ahora sí? Ya, 5 minutitos para que los alumnos ingresen. Le damos un plazo. Profe, ¿pueden empezar por si acaso? Ok, muy amable. A ver, jóvenes, buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Un gusto conocerlos. Bueno, algunos de repente ya me conocen, los días sábados que nos reencontramos, no en este horario, día martes, 4:20 de la tarde, bueno, ya son 4:22. Vamos a empezar un curso importante, más aún para los exámenes de admisión, ¿no? Que nos solicitan en la universidad, la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Vamos a empezar estos temas, ¿no? Interactivos, con la cual están todos invitados cordialmente y por favor les pido que los alumnos participen, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Pueden utilizar su audio. El tema de la cámara, pues, es opcional, ¿no? Pero el audio sí, ¿no? Para hacer preguntas, o por ahí el chat también, ¿no? También es importante también. Yo siempre reviso el chat, pero más aún el audio porque se da más la clase en vivo, ¿no? Como si fuera una clase presencial. Entonces, bueno, ahí en la parte inferior de mi nombre, Miguel Yanco, vamos a llevar a cabo este curso de Historia del Perú.
Un curso muy interesante. Ustedes saben que la historia es parte de nuestras vidas, ¿no? Tanto lo pasado, lo presente y lo futuro. Entonces es una ciencia social, ¿sí? Vamos a verlo de esta manera. Cuando ingreses a la universidad, vas a llevar un curso que se llama tesis, y te vas a acordar de este curso, porque el que domina historia, pues la tesis, cuando ya estés en un pregrado o posgrado tal vez, no se te va a hacer complicado, porque vas a tener una base importante para hacer tu investigación. Toda universidad, como tú sabes, como ustedes lo entienden, te pide una tesis. Ahora es un requisito para tener el título universitario. Y este curso te va a ayudar bastante, ¿sí? Recomiendo que lean. Los días domingos, que tienen un día libre, puedan leer cualquier libro que les llame la atención, sobre Tello, sobre, por ejemplo, Lumbreras, ¿no? Autores que pueden leer, por ejemplo, Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? Que es un gran escritor, arqueólogo peruano, Julio Cetello y Jorge Basadre, ¿cómo no hablar de él, de la República, ¿no? Sí, muy bien. Vamos a empezar entonces el día de hoy en referencia a la sociedad. Vamos a poner aquí, gigante, en referencia a las sociedades preincas del antiguo Perú, ¿ok? Vamos pues, desarrollar este tema, voy a poner un poco más acá. Ahí está. Vamos a desarrollar este tema importante en referencia a las sociedades preincas. ¿Cómo fue el origen del pasado histórico del Perú? Miren, este personaje seguramente la mayoría de ustedes conocen, ¿no? ¿Cómo se llama? Julio Cetello, conocido como el padre de la arqueología peruana, ¿no? Él, a inicio del siglo XX, diríamos que encontró una cultura que iba a ser considerada como la cultura matriz del Perú, ¿sí? De ahí parten todas las culturas, Nazca, Moche, Paracas, Tiahuanaco, Huari, etcétera, ¿no? Entonces, él viene a ser primordialmente el baluarte, ¿no? Digamos, el patriarca de la arqueología peruana. Él distribuyó todos estos conocimientos, ¿no? Que tenemos nosotros de esta cultura. Todo tiene un pasado, todo tiene una base histórica, y Tello nos abrió la luz, ese aura por la cual nosotros tenemos que tener en cuenta. Muy bien, antes de pasar a la siguiente diapositiva, te voy a pasar un video que más o menos habla de esta referencia, ¿sí? A ver un ratito. Un ratito, por favor. A ver, vamos a presentar por pantalla. Ok. Y vitrinas cuidadosamente dispuestas, está recuperada una parte esencial de nuestro pasado. Los hombres que modelaron, tallaron o pintaron estos admirables objetos trabajaron en el mismo país donde hoy vivimos y trabajamos nosotros. La tierra que ellos vieron es la misma que hoy nos llovía. El país que ellos fundaron ha atravesado por cientos y aún miles de años para ser ahora el nuestro. Entre estos escolares que visitan el museo, los artistas que grabaron estas piedras ancestrales, hay 3000 años de distancia. En los rostros de los pequeños se nota curiosidad y asombro. Y aun cuando ellos no son todavía capaces de expresar con claridad sus sentimientos, seguramente en su inocencia intuyen. Ellos que hicieron estos trabajos se cuentan entre sus parientes más antiguos. Así como estos niños, a finales del siglo pasado, un pequeño provinciano de cabellos oscuros y mejillas onduladas
cierto que nos llevó a convertirse en infatigable arqueólogo. Con los años, llegaría a revelar al mundo la extraordinaria capacidad creativa de su arte. Por supuesto, no les fue fácil demostrar que aquellas poblaciones andinas, menospreciadas por los blancos, habían creado las grandes culturas que hoy nos sentimos orgullosos. Pasó en medio de las incomprensiones y la permanente falta de dinero, pero nunca se detuvo. Jamás dejó de ser el impetuoso charuto, empeñado en rescatar el pasado de las entrañas de la tierra. La historia le ha reservado un lugar especial, la galería de los hombres que han construido nuestra nación. Pero los libros no lo recuerdan como el charuto, sino como el respetable maestro y arqueólogo, Julio César Tello. Tello nace y se incorpora a la sociedad peruana en una época especialmente hostil a las poblaciones andinas. El Perú ya tenía varias décadas como país libre e independiente, pero aún no había alcanzado un desarrollo aceptable, comparado con el de otras naciones sudamericanas. Las clases dominantes buscaron entonces una razón que explicara el atraso. Culparon a los indios. En la sociedad de aquel entonces se llegó a creer firmemente que los indios eran los responsables del subdesarrollo y el atraso del Perú. Ellos habían impedido toda prosperidad. Acusaron de dar la espalda a todo intento de desarrollo, de ser una raza inferior y de estar embrutecidos por el alcohol y la coca. Los acusadores olvidaron convenientemente que ellos, en sus haciendas y sus vidas, muchas veces pagaban el trabajo de las poblaciones andinas, los coca y los sol. La visión del indio como un ser incapaz de integrarse a un país moderno trajo como consecuencia una insólita propuesta: importar otras etnias o grupos humanos para reemplazarlos. Esta propuesta no era nueva en el Perú. En la época de la colonia se había traído esclavos negros para los trabajos en las haciendas, y a mediados del siglo XIX desembarcaron en nuestras costas líderes de la lejana China, contratados con engaños para picar el guano de los indios. Estos migrantes, cruelmente explotados, habían terminado formando parte de los sectores más pobres de la sociedad. Pero ahora no se pensaba en negros ni en chinos, sino en trabajadores de raza blanca, porque según las teorías de la época, era la única capaz de impulsar el desarrollo de nuestro país. Se empezó entonces a alentar la inmigración de trabajadores europeos, dándoles facilidades para arrendar tierras, como a los alemanes que fueron a colonizar la selva central, o incentivos para crear pequeñas empresas, como los pescadores italianos que se asentaron en el Callao. Los indios, que nunca habían tenido estas oportunidades en el pasado, tampoco las tendrían ahora. Ellos debían ser marginados, excluidos de todo proyecto nacional. Aún en 1931, cuando las teorías racistas parecían retroceder, en el Congreso de la República de ese tiempo se escuchó una propuesta francamente delirante. El representante de Ayacucho pidió la prohibición del derecho de procreación de los indios, y que los niños ya nacidos fueran separados de sus padres y entregados a reservaciones dirigidas por sacerdotes de origen español, para que de una vez, para siempre, olvidaran la lengua quechua y las costumbres de sus antepasados. Pero no todo fue infamia contra las poblaciones indígenas. En ese tiempo, los intelectuales y artistas más críticos asumieron la defensa de esta mayoría segregada. Doctor José Abogal, por ejemplo, reivindicó al indio, retratándolo en toda la dignidad de su raza. Luego, otros escritores y poetas se ocuparon de mostrar la situación de abandono y miseria en la que vivían millones
preocupación cultural por lo antiguo, que le llamó el indigenismo. ¿Pero eran realmente los indios, como los veían los pintores y poetas? Hacia el año 1900, el arqueólogo alemán Max Uhle había propuesto una teoría sobre el origen de la cultura peruana. Uhle sostenía que en tiempos antiguos los mayas vinieron desde Centroamérica hasta nuestras costas, donde solo encontraron pescadores con un nivel de desarrollo muy primitivo. Los centroamericanos, según Uhle, instalaron en nuestras tierras su alta cultura, y con el paso del tiempo fue deteriorándose lentamente hasta llegar a la época de los incas. El estudioso alemán pensaba que el gran imperio inca constituía la decadencia de la cultura maya. La teoría no tenía intenciones racistas, pero los racistas la utilizaron para sacar una conclusión interesada. Los indios tienen tendencia a la decrepitud. Todo lo que cae en sus manos los llevan a la decadencia. Tuvieron que pasar algunos años para que esta teoría fuera superada. No fue casual que la desmintiera un hombre nacido en los Andes. Cuando Julio Cetello encontró en Chavín los restos de la primera gran civilización peruana, sabía que no solamente estaba descubriendo que nuestra cultura tenía orígenes autóctonos, propios, sino también estaba haciendo algo que lo motivó desde siempre: reivindicar a los suyos. Había nacido en una época en que ser indio era sinónimo de vicio y decadencia. Él demostraría lo contrario. Había empezado su tarea en Chavín de Huanta y continuaría buscando tenazmente, bajo la tierra o la maleza, las grandiosas obras de su antigua raza. Bueno, habíamos podido ver en lo que es en referencia a Julio Cetello, ¿sí? Y es importante también entender el trabajo que él pues, ha puesto en práctica. Recuerden que él fue el padre de la arqueología peruana, y lo es todavía, ¿no? Está su nombre merecidamente en todos los museos donde siempre se habla de Tello. Y recuerden que él hizo un trabajo arduo durante 40 años, ¿sí? Él tuvo la particularidad con el bajo presupuesto que tenía, solamente era oficiado por la Universidad de San Marcos, para hacer un trabajo arduo, ¿sí? De ir a Chavín de Huanta y prácticamente cavar una ciudad enterrada entre los escombros, ¿no? Era una tarea muy difícil. Incluso uno de sus alumnos de la universidad normalmente iban los fines de semana para ayudar al gran arqueólogo, era un maestro, ¿no? Y él se veía sorprendido, ¿no? Cómo iban 100 personas, 200 personas, hacían como hoy día se dice, pues, el famoso voluntariado. Pero este voluntariado tenía, pues, un objetivo: aportar a la cultura peruana. Muy bien, ahí vemos en una fotografía donde él sale, pues, en una de estos recuerdos, ¿no? De los años 40, los años 50, que hizo, pues, prevalecer la hegemonía de ese gran arqueólogo. Muy bien, sigamos. Vamos a ver una hipótesis, ¿no? Esta camarita la vamos a poner por acá, ¿no? Ya, ahí, ¿ya? A ver, vamos a utilizar aquí una hipótesis, ¿ok? ¿Qué dice ahí? ¿Qué figura observas en la imagen? Dice ahí, ¿no? ¿Qué figura yo podría ver en esa imagen? Pues se parece una línea, ¿no? Claro, una línea de la cultura Paracas, puede ser, la cultura Nazca, ¿sí? Esto equivale, jóvenes, al primer horizonte cultural o primer desarrollo regional. Ustedes saben que los jeroglíficos era parte de estas líneas, que algunos piensan, de repente, erróneamente, que fueron extraterrestres que vinieron aquí, hicieron esta línea. No, no fueron extraterrestres. Esto es algo que hicieron los hombres de Nazca, los hombres de Paracas, que hicieron con su trabajo a través del año, ¿no? Que fue de una forma el trabajo de su familia. Te lo voy a explicar detalladamente más adelante. Muy bien, digamos, esta periodificación de la civilización andina estuvo impuesta por dos personajes principalmente. John Rose, que plantea una periodificación teniendo en cuenta la evolución de la cerámica, es decir, él decía, las culturas están divididas de acuerdo a su cerámica. Por eso hablaba de horizonte temprano, intermedio temprano
¿sí? Horizonte medio y obviamente finalmente el famoso intermedio tardío. ¿Sí? Son 4, inicialmente. Entonces, horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío. Cuando hablamos de horizonte tardío, estamos hablando del época de los 5, ¿sí? Hay que diferenciar eso. Si quieren pueden tomarlo captura, es importante esta tabla, para que uno más o menos como estudiante pueda tener una noción del tiempo, ¿no? Por un lado, estaba planteando John Rawls, incluso viene en examen de admisión, en referencia a la línea del tiempo, de cómo se dividía los horizontes y los intermedios según su criterio y dividido por la cerámica. Ustedes saben que las cerámicas más maravillosas que ha existido en la historia han sido dos. La de Nazca, en base al horror al vacío, y la de Moche, los guacorretratos, ¿sí? Que lo voy a explicar detalladamente más adelante. Por un lado, la hipótesis de Lumbreras, que tenemos la suerte que todavía está con vida. Es un gran maestro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? De la Facultad de Historia y Arqueología, hace unas conferencias magistrales enormes. Ojalá que ustedes cuando ingresen tengan la suerte de escucharlo, ¿sí? Planteó la verificación teniendo en cuenta los factores económicos sociales. Es decir, para él, la cultura panandina era Guari y no los incas. Algunos dicen que la verdadera cultura regional son los incas. No, para Lumbreras es Guari. Por eso ellos se difundían los famosos cabezas de región. Seguimos. Vamos a hablar de Chavín, Chavín de Huántar. Vamos a poner la camarita por aquí. Aquí puede ser. Ahí está. Ajá. Ahí está. Chavín de Huántar. Chavín de Huántar está ubicado en el Valle de Conchuco, ¿ya? En el Valle de Conchuco. O sea, limita con el famoso río Mosna, en el departamento de Ancash, ¿sí? Como que uno se va por la carretera Panamericana Norte, ¿no? Se va hasta Huaraz, por ahí cruza el Cordillera Blanca, la Cordillera del Cóndor y llega a este lugar, Chavín de Huántar, que está ubicado en Ceja de Selva, ¿sí? Hay que tomar en cuenta eso. Está ubicado en Ceja de Selva. Algunos dicen, no, netamente es un lugar andino. No, es Ceja de Selva. Por eso que Tello decía que sus antepasados son la serpiente, el felino, el jaguar, el cóndor, etc. Por eso que hay un seudónimo llamado el cóndor de Chavín de Huántar. Era teocrático, es decir, religioso. Estaba interconectado en lo que son los sacerdotes y el pueblo. O sea, eran peregrinos tributarios. Algunos de ustedes de repente pueden pensar, ¿no? La tributación recién empieza desde, no sé, desde los incas. Ustedes saben que los incas pagaban impuestos, ¿no? Que eran, pues, trabajos forzosos en la mica, en la minca, ¿sí o no? Que pagaban al inca. El inca era como una especie de señor feudal. Y el indígena era un siervo. Pero incluso en el virreinato también pasó igual, algo similar. Pero aquí estaban obligados a pagar, bajo una amenaza que iba a caer diluvios, que iba a haber terremotos, que iba a haber huaicos, pero esto quedó desmentido cuando los pobladores, los peregrinos, podríamos decir, se habían dado cuenta que estos aluviones o desastres naturales eran ocasionados por el famoso fenómeno del Niño. ¿Ok? Entonces construyeron templos hechos de piedra. Existieron dos templos, el templo viejo y el templo nuevo. ¿Ok? Muy bien. Aquí vemos algunos aportes de su agricultura, la economía, perdón. Su principal actividad económica era la agricultura, ¿no? Aquí tenemos algunos tubérculos, como la papa, por ejemplo, que es producto peruano. Incluso aquí en el Perú ahora se celebra el Día de la Papa, ¿no? Claro, pues es un producto, un vegetal el más importante de todos. Imagínate que todas las grandes cadenas de restaurantes dependen de la papa internacional, como McDonald's, KFC, Burger King, ¿no? Entonces, es un producto importante. Y esta variedad de papas o productos agrícolas, ya desde la época de Chavín, se ponía en práctica. El trueque. Ustedes saben que el trueque era un producto recíproco, ¿no? Yo le entregaba un saco de papas, él acá me daba un saco de, no sé, de chuño. ¿No? Es un intercambio. Pero también existía el trueque laboral, ¿sí? Incluso se dio a entender en la época de los incas.
Es decir, era reciprocidad simétrica, se llama. ¿Ok? Por otro lado, la religión estaban sustentados pues en el famoso lanzón monolito, que tenía pues imágenes terroríficas. Decía que había un brazo que miraba hacia arriba y otro hacia abajo. Este lanzón monolito mide alrededor de 4 metros de altura. Está, recuerda esto, está en el templo viejo, ¿ok? Le dicen que le daban un alucinógeno o bebida o chicha de jora llamado ayahuasca, cuando embriagaban, dice, a los peregrinos, y los peregrinos amanecían en este lugar subterráneo abrazando las tumbas. Imagínate, terrible, ¿no? Mayormente estaban hechos de piedra para generar terror, miedo, como así vamos a ver ahorita en las cabezas clavas. Las cabezas clavas también, ubicados en el Templo Nuevo, recuerda siempre eso, estaban colocados así como los toros alados en Mesopotamia, ¿recuerdas? Ahí en la entrada, para generar terror, miedo. Dice el propio Lumbreras que lo colocaban sobre la noche una especie de arillo dorado sobre los ojos y pareciera que tuvieran vida. O sea, esas imágenes terroríficas que incluso tenía el reflejo en las cerámicas, era para generar miedo, terror a los ciudadanos para que sigan pagando sus tributos. Tributos que eran con cultivo de papa, ¿no? Cultivo de maíz, etcétera, ¿no? Ese era el tributo. Quienes negaban el tributo eran castigados con la maldición, solsticios, huaicos, etcétera. Es cierto que Chavín, cuando Tello la encontró, estaba totalmente enterrada de puros escombros. Él tuvo que desenterrarla 40 años, joven. Con sus estudiantes estuvieron a pico y lampa. Alguna vez a Tello le dijeron, ¿y por qué no contratas un tractor y en menos de una semana solucionas el problema? Pero él lo dijo, bien claro. Si yo contrato un tractor o una maquinaria, destruiría todas estas ornamentos o digamos, esculturas que, como el Lanzón Monolito, Estela Raimondi, etcétera, ¿no? El obelisco Tello. Entonces, destruiría todo. Entonces, lo que él hizo, el camino más difícil y el más razonable. Sacar piedra por piedra, a pico y lampa, bajo el sol, soportando el intenso frío que existe en Chavín de Huántar, por ejemplo. Entonces, es por eso que su labor fue importante, ¿no? Muy bien. Seguimos. Aquí está la cabeza clava, lo que le decía, ¿no? 1,7 metros, ¿no? Tiene más o menos de longitud. Aquí vemos, pues, se dice que es la figura de un jaguar. Algunos dicen que es de un sacerdote. Pero lo cierto que es terrorífico, ¿sí? Lo difundía para generar terror. O sea, un terror que iba en contra de las inquietudes de los ciudadanos que estaban sometidos al dominio de estas figuras, ¿no? Decían pues los sacerdotes, en caso de desobediencia, estas cabezas clavas tomarán vida y atacarán a los pobladores, ¿no? Los destacados templos en forma de U invertida. Como ustedes saben, ahí vemos el famoso templo viejo, ¿no? Que de una forma, tenían esta forma de U invertida, porque estaban apuntando a los signos cardinales, por ejemplo, hacia el sur, dando la espalda hacia el norte, es decir, de norte a sur. Ahí está. El gran trapecio, ¿no? De una forma, pues, daba a entender que Chavín de Huántar. Ahora, ¿por qué le han puesto Chavín de Huántar? Por la población, por el lugar, más que todo. Tello no se trasladó como hoy en día se traslada una persona en un bus o un minivan. Él fue a lomo de bestia, cruzando los Andes, a caballo, con un guía. Tomó el camino más difícil, joder. Pero él lo hizo, porque fue perseverante. Lo repito, sin factor económico, bajo presupuesto, pero él desde muy pequeño, desde Guarochirí, soñaba con descubrir la historia del Perú. Cuando coleccionaba esas pequeñas cabezas de cráneos de seres humanos en una pequeña chunta en Guarochirí. Cuando llegó aquí a Lima, se hospedó en un cuartito, digamos, modesto, en Barrios Altos, donde era estudiante en San Marcos. Primero postuló como en la Facultad de Medicina, a la cual decidió cambiarse a arqueología, porque su vocación estaba en la arqueología, en cierto modo. Pero sí veía esas cabecitas que había traído Guarochirí en su cuarto modesto de, de Barrios Altos, ¿no? Muy bien, seguimos. Aquí vemos algunos aspectos culturales de la escultura que todos me llaman la atención.
El lanzón monolito, ya lo expliqué, tiene una figura jaguar antropomorfa con cabellos de serpiente, ¿no? Dice, hoy en día no se puede ingresar a tocarlo, solamente incluso hay una mampara que te separa, pero sí lo puedes ver. También está prohibido tomar fotografías. La estela Raimondi, ¿sí? El dios de los báculos. Aquí está, por ejemplo, la imagen del escudo de la Universidad Nacional Federico Villarreal. El obelisco Tello, encontrada por Trinidad Alfaro, no fue descubierta por Tello. Representa al caimán, motivos como el ají, maní, yuca, ¿no? Que son obviamente los primeros vegetales de la historia. Recuerden que en los primeros pobladores peruanos el ají fue fundamental, ¿sí? Los primeros pobladores peruanos que difundieron la horticultura, como Huacaprieta, ¿no? Eh, por ejemplo, chivateros, etc. Muy bien. Aquí vemos algunas cerámicas y orfebrerías, ¿no? Los huacos ceremoniales. Han visto que tienen una imagen terrorífica, ¿no? Era monócroma porque era de un solo color, su base plana, hace estribo y pico, ¿no? Forma de gollete, ahí ves. Es más, hasta las propias cerámicas difundían el terror de la escultura. Ustedes saben que alguna vez Brumming lo dijo, ¿no? Si yo pongo en una mesa 100 objetos de cerámica, me van a hablar de la historia del Perú. Es cierto. Los huacos retratos, que nos veremos más adelante, habla de la historia del Perú a través de la cerámica. Aquí vemos un estilo iconográfico de las joyas, ¿no? De este lugar llamado Chavín de Huanta, el dios Jaguar. Muy bien, aquí vamos a ver a 3D, como se dice, la escultura de los templos que fueron construidos por los peregrinos que pagaban tributos o también con fuerza de trabajo. Ustedes saben que el tributo también se pagaba con fuerza de trabajo. Entonces, se decía que eran hechos de piedra. Imagínate que el Perú sea dominado por una piedra, ¿sí? Entonces, mayormente eran construidos hechos de piedra, ¿no? Conjuntamente con adobe. Y así de esta forma fue, ¿no? De forma de U invertida. Ahí está. Aquí está el templo nuevo, el templo viejo. Aquí está la plaza circular. Aquí vemos la plaza rectangular. Aquí vemos los canales de agua donde pasa el Mosna. Aquí vemos las grandes galerías interiores donde obviamente está el lanzón monolito. El lanzón monolito está dentro de un laberinto en el templo viejo, joder. Ahí lo encuentras, incluso las puertas tienen forma de chacana. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? Vamos a pasar a Paracas. Lluvia de arena, lo dicen. Algunos dicen Paracas. Tello se trasladó al sur del Perú, a Ica. Dice que en un día estaba caminando por el desierto arenoso de Paracas y en eso pisa algo accidentadamente. Menos mal que no se lesionó. Y encontró una tumba. Ustedes saben que Paracas él lo divide en dos fases, ¿no? Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí vemos que está ubicado en Ica, ¿sí? Fue descubierto por Tello. Recordemos que Tello había diferenciado en dos tipos de Paracas, cavernas y metrópolis. Ahorita vamos a detallar cada uno de ellos, ¿ok? Muy bien, seguimos. Aquí vemos, ¿no? Los famosos entierros. Estas tumbas, que muy parecidas, dice, a las tumbas egipcias, ¿no? Recuerda las mastabas, ¿no? En Egipto, ¿sí? Que de una forma enterraban debajo de la pirámide, ¿no? Entonces, así como encontraron a Tutankamón, ¿recuerdas? Entonces, aquí, por ejemplo, estaban los famosos Paracas cavernas, ¿sí? Que estaban enterrados los gobernantes, de esta forma, ¿no? En forma fetal, cubiertos por los famosos mantos Paracas, y con algunos ornamentos de oro y también productos agrícolas, ¿sí? Las famosas cámaras funerarias, ¿sí? Estaban enterrados más de 10 metros de profundidad, y aquí sí que se cayó de Tello. Para suerte él, como repito, no se lesionó, pero encontró estas famosas momias. Ahí lo enterraban de esta forma porque encontraban en ello que ellos iban a tener un viaje directo al inframundo, ¿ok? Así como los egipcios, que hacen ese rito, ¿no? Hacia Osiris, ¿no?
hacia este famoso juicio de los muertos, ¿no? Donde Anubis es el juez de la muerte, se puede decir, ¿no? De la momificación. Aquí están algunas cerámicas, ¿sí? Una técnica llamada la técnica de postcocción, o sea, decir, cuando dicen postcocción significa que empezaban a darle, digamos, color luego de ser horneada. Cuando es precocción es antes. Aquí están las cerámicas que destacaban de forma polícroma, es decir, varios colores, ¿no? Aquí vemos los entierros de las famosas paracas necrópolis. Estas paracas necrópolis diversifican, obviamente, los entierros en masa, de forma, digamos, rectangular. Es como cuando yo me voy a un cementerio popular, ¿no? El de Villa María del Triunfo, por ejemplo, ¿no? A veces yo no puedo encontrar la tumba, está una encima de otra, ¿no? Así, en masa, en grupos. Y ahí, por ejemplo, tenían 3 metros de profundidad, ya no 10 metros como era en las cavernas. Entonces había una diferenciación. Otra diferenciación también con la necrópolis es en su cerámica. Era una decoración monócroma, es un solo color, y la aplicación de pintura precocción, es decir, antes de hornearlo. Recuerden esto, postcocción es después de hornearlo, precocción es antes de hornearlo. Aquí están las figuras tubulares, el azapuente, esta cerámica. Por eso que le decía John Rose, se dividen por su cerámica. Algo que más nos llama la atención son las trepanaciones craneanas. Miren, por ejemplo, esto es lo que hace, pues, encuentran un tumor, ¿no? Dentro de la cabecita, ¿no? El problema es cómo se puede extraer, ¿no? Este tumor. Pues hoy en día, pues, vas a un neurólogo, y pues, si ves que es la grave la situación, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si es grave la situación? Se tiene que extraer, ¿no? Una operación, qué sé yo. Entonces, dicen que en esa época extraían simplemente dando la hojita de coca, embriagándolo, y los médicos de aquella época utilizaban el famoso cuchillo tumi, ¿no? La obsidiana, para hacer un agujero. Y dice que lo cubrían con una pequeña placa de plata. Pero lo curioso es que dice que sobrevivían. Imagínate. Imagínate. Ustedes saben que el cerebelo es muy delicado y es muy difícil que una persona pueda sobrevivir en estas condiciones, sin anestesia, sin los cuidados emblemáticos que puede tener pues un trabajo, ¿no? En el caso de la operación. Entonces la hipótesis dice que sí hubo subsistencia, ¿no? Algunos seres humanos subsistieron. Muy bien, pero dice que era para curar el mal, ¿no? De un tumor que tenían dentro del cerebro. Aquí vemos las famosas deformaciones craneanas, cabecita de palca, le dice. Colocaban a los niños según su jerarquía social, ¿no? Aquí, la cabecita lo amarraban con una cuerda. Las modificaciones corporales, ellos también hicieron en la época de los incas. Estaban los cráneos cónicos, los cráneos bajos, frontal alargado, unido en la parte media. Muy bien. Pero lo que más llama la atención también es los famosos mantos paracas. Te cuento una historia. Dice que alguna vez el presidente Leguía le había regalado dos mantos paracas originales al príncipe de España, al rey de España, por su onomástico. Por su onomástico, le había obsequiado 2 mantos paracas, imagínate. Qué terrible, joven. 2 mantos paracas. Curioso que ella se enteró y se puso tristemente, ¿no? Cuando le contó Jorge Basadre. ¿Cómo puede ser posible que algo cultural, pasado histórico, sea regalado, obsequiado? Porque hay cosas que no tienen precio. Para suerte nosotros todavía existen algunos mantos que se encuentran en el Museo de Antropología e Historia del Perú. Muy bien, vamos a Nazca. Nazca me hace recordar a un personaje, una señora que entregó su vida para la cultura peruana llamada María Reich, ¿no? Ella era alemana, ella no era arqueóloga, ella era profesora de matemáticas, ella era matemática de profesión, pero aquí autodidactamente se convirtió en una gran arqueóloga investigadora. Ella utilizó una hipótesis diciendo, bueno, voy a ir a las líneas y voy a medirlas. Las midió durante más de 40 años. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de su participación, pero vamos a conocer al lado geográfico.
Fue descubierta por Max Uhle, ¿sí? De una forma da una marcada situación religiosa, se podría decir dependiente de los dioses, ubicada entre los valles de Acarí y Pisco, en el Río Grande. Principal centro o capital llamado Cahuachi, ¿ok? Aquí vemos a Max Uhle, que de una forma, pues, diríamos que da a entender geográficamente la estructura de esta gran cultura. Max Uhle, ¿no? Después vemos aquí algunas, algunas, algunos ornamentos, por ejemplo, la capital Cahuachi, que es una capital piramidal. Su estilo de gobierno era teocrático militar, clasista y militarista. Aquí vemos algunas momias incluso encontradas dentro de esta gran ciudad, que da a entender que hubo pobladores. Y la famosa cabeza de trofeo. Esta cabeza de trofeo, joven, te cuento algo. Dice que un caballero para casarse obligatoriamente tenía que tener en la cintura una cuerda atada a estas cabezas de trofeo, así como los caníbales en África, imagínate. Y era joven, terrible, ¿no? O sea, que para casarse tenías que tener por lo menos una gran variedad de, diríamos, una gran variedad de cabezas, ¿no? De cabezas, de cabezas trofeos, ¿sí? Imagínate, ¿no? O sea, esa es la prueba de fuego. Cuando más cabezas tenía, te podías casar. Si no tenías una cabeza, no te puedes casar. Terrible, ¿eh? Terrible situación. Aquí están los famosos huachaques o agricultura de irrigación. Esto normalmente existe pues en los terrenos áridos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé si han visto la película de Charlton Heston, los 10 mandamientos, cuando él es expulsado de Egipto, conoce a su esposa, ¿no? Que está sacando agua de un pozo subterráneo en el desierto, ¿no? Es cierto, joven. La costa mayormente está por encima del agua. Ustedes empiezan a escarbar la arena, a cada momento que van escarbando van encontrando tierra mojada. Y eso lo pueden hacer en la playa incluso, ¿no? Claro. Por eso ellos utilizaban los famosos canales hidráulicos. En Tiahuanaco se conocía como los guaruguaru. Muy bien. Aquí están las estaquerías. Estos son como una especie de guarango o bambús que lo colocaban en las entradas de Cahuachi. Dice que los pobladores, te cuento una anécdota, dice que los pobladores utilizaron estos famosos guarangos para leña. Imagínate, como no tenían, ustedes saben que en la costa hay pocos árboles, ¿no? Y los pobladores, como saben que están en el desierto, lo utilizaron para leña. Imagínate. Y se habían apropiado en gran parte de los guaranitos o estacas colocadas a la entrada del portal de Cahuachi. Esto que es lo que nos llama más la atención, horror al vacío. Miren, esta es una de las pinturas o el arte más importante de la cerámica de la cultura peruana, una de las culturas peruanas, al igual que muchos. Horror al vacío, cerámica pictórica. Horror al vacío significa que ninguna parte puede dejar estar sin pintar, todo tiene que ser coloreado. Es como que yo, por ejemplo, agarro todas mis crayolas y empiezo a darle color todo este dibujo. Me va a tomar un poco de tiempo, ¿no? Tal vez, no sé, 20 minutos, pero le voy a dar color todo, todo, todo. Fucsia, anaranjado, amarillo, todos los colores que yo quiero. Y esto lo han trasladado aquí, mira. ¿Lo ves? Por eso, ninguna parte puede estar sin ser coloreado. Eso se llamaba horror al vacío. La línea de Nazca, bueno, pues estas líneas, ustedes saben, fue descubierta por Toribio Mejías, ¿no? Pero fue estudiada enérgicamente por María Rey. María Rey llegó a la línea gracias a Paul Kosoch, que lo conoció en una cafetería del Jirón de la Unión, que estaba conversando con Julio Cetello. Recuerdan que ella vino escapándose de la Segunda Guerra Mundial, del partido nazi, de la Gestapo y toda esa masa contraria, ¿no? Que estaba generando disturbios en Europa. Ella vino a darle clases a los hijos del embajador alemán en el Perú, que se encontraba en el Cusco, pero luego buscó algunas alternativas laborales y conoció a Paul Kosoch. Y Paul Kosoch lo llevó a las líneas. Pero todos
Todos se fueron a sus lugares de orígenes, pero María de Rey se quedó en Nazca, cuidando. Dice que alguna vez unos hippies, ¿no? Unos jóvenes hippies, habían ido a recibir, digamos, los ovnis en medio de la arena de Nazca, imagínate. Habían hecho una especie de fogata. María Rey dice que salió en la noche con su escoba y fue y les alojó, pues. Y le dijo, señora, ¿qué le pasa? Este no es lugar para hacer fiestas o reuniones. Dice que ellos estaban viendo los ovnis, la avenida de los ovnis, porque pensaban que los extraterrestres hicieron eso. Pero no, pues, eso es falso. Pues. Entonces, María Reich, ustedes saben que María Reich se pasó midiendo una por una. Ella le decían la bruja de Nazca porque estaba con una escoba, limpiando y cuidando las líneas, día y noche. No, no tanto la noche porque no hay luz, pues, pero de día, todo el día ahí, limpiándolas una por una. Mira, por ejemplo, ustedes deben pensar que las líneas son delgadas, ¿no? No, es gruesa. Es como un aula prácticamente, el ancho de un aula, o de una autopista, podríamos decir. Así es, jóvenes, es un trabajo arduo. Ella se enfermó de glaucoma, pues, perdió la vista, ¿no? Ella vivía en una casa humilde. Los habitantes a veces le hacían llegar un alimento, ya cuando era mayor. Los pocos recursos que ella generaba como maestra, a veces invertía para alimentos, se iba una vez a la semana al mercado de Ica, de ahí volvía a cuidar a los niños. No tenía un sueldo, hubiese tenido un sueldo, ¿no? Como hoy en día, por ejemplo, quienes resguardan la línea de Nazca son el Ministerio de Cultura, y se les paga, ¿no? Pero ella no, ad honores por amor a la historia, ¿no? Se quedó hasta su muerte, ¿no? A fines de 90. Ahora la pregunta, ¿quién hicieron esas líneas? Los habitantes de Nazca, pues. ¿Alguna vez has escuchado sobre el tema de las pircas? Así como lo hacen los andeños en la región andina, igual. Porque ellos decían que esas líneas, por ahí transcurría el agua, supuestamente. Así, era una hipótesis. No es que hayan venido a poner los marcianos han puesto su huella. No, no existe los extraterrestres, joder. El único país, el único lugar donde existe vida en ese planeta Tierra. No más. Aquí está, ¿no? Toribio Mejía, Paul Kosoch y María Reich. Toribio Mejía fue quien descubrió las líneas, Paul Kosoch fue quien dio una investigación certera a las líneas, pero María Reich fue quien las midió. Ella hizo el famoso calendario astronómico, basado en la agricultura, ¿no? Ella solamente tenía este mirador, nada más. Ella no tenía la facilidad que de repente de un visitante que hoy en día puede ir a Nazca y visitarlo desde un aeroplano o un helicóptero. Muy bien, jóvenes, seguimos. Moche, ¿sí? ¿Qué podemos hablar de Moche? Pues Max Zule lo descubre, aunque tenía un aporte directo con el tema de las ubicaciones, ¿no? Que vienen a ser prácticamente toda la costa norte, ¿no? Lambayeque, Chiclayo, ¿no? Estos lugares que pertenecen pues al norte peruano, ¿no? Incluso llega hasta Piura, cuya capital, bueno, Moche no tenía capital, pero sí tenía centro administrativo, que era la Huaca del Sol, y un centro religioso, Huaca de la Luna, ¿sí? Pero tenía algunos centros religiosos, donde estaba el Jespich, como el caso del señor Oquistán, ¿no? Estaba también la Dama de Cao, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, algunas estigmas en lo que se refiere a la sociedad política en Moche, los estados independientes, el operativo militar, el CIESPICH, la máxima autoridad. Ustedes saben que el señor Zipán, por ejemplo, no fue enterrado solo, ¿ah? El señor Zipán, por ejemplo, alumno, fue enterrado acompañado con dos llamas, dos varones, que supuestamente eran sus sirvientes, damas, sus mujeres, un can, ¿no? Imagínate. O sea, no fue enterrado solo, igual que el Inca. El Inca también dice que cuando fallecía, obligatoriamente una agya o princesa virgen tenía que ser enterrada con el Inca. Imagínate. Entonces, había cierta dependencia, tenía cierto autoritarismo, ¿no? El Alaec era el jefe de cada valle, los sacerdotes dedicados a las ceremonias religiosas, sacrificios, el pueblo, grupo de trabajadores.
Ahí vamos, ¿no? La agricultura, bueno, ustedes saben que toda irrigación era importante, ¿no? En la costa más aún. El río Moche, por ejemplo, fue importante incluso para el trabajo agrícola. Ellos destacaron más que todo en la ganadería, de camellos y cuyes, intercambio de productos a través del trueque, ¿sí? Las técnicas de irrigación. Esto pasó incluso en Chimú también, ¿no? En la costa. Uno si viaja a Chiclayo, por ejemplo, hay los famosos, en la costa norte, el proyecto Chavimochi, que hasta ahí existe, ¿no? Que da pues agua para la fertilidad de productos agrícolas, sobre todo en Huaca Rajada, ¿no? No sé si ustedes conocen Trujillo. ¿Quién conoce Trujillo? ¿Alguien tenido la oportunidad de ir a Trujillo? ¿Ha ido a este lugar llamado la Huaca del Sol y la Luna, en Moche? Trujillo, por ejemplo, está dividido en dos partes. Lo que pertenece a Chimú está pegado hacia el mar. Lo que pertenece a Moche está pegado hacia lo que es las lomas. ¿Me entiendes? ¿Sí? Interesante, ¿no? Ahora por la pandemia de repente está un poco privado de esa posibilidad, pero antes de la pandemia es bueno siempre viajar y conocer la historia. Aquí está la cerámica pictórica iconográfica, muy conocida por los huacos retratos. Incluso. Había incluso huacos eróticos, había incluso estos famosos huacos, digamos, patológicos, ¿sí? Ahorita voy a explicar sobre el tema de los huacos. Aquí está, ¿no? Los huacos retratos eran una especie de imagen de los pobladores. Mira, yo, por ejemplo, tengo aquí mi celular, ¿no? Tengo mi celular aquí y yo, no sé, quiero tomar una fotografía, ¿no? Y me tomo una fotografía, un selfie, como todos conocen, ¿no? En un parque, tal vez, en la calle, no sé. Pero en esa época no había nada de eso, pues. Para tener un retrato, ellos se retrataban en los huacos, en las cerámicas, ¿no? Por eso se llamaba de huaco retrato. Los huacos patológicos, por ejemplo, mira, ese señor está parece con un rostro que estuviera enfermo, ¿no? Está mal de salud, ¿no? Claro, con un malestar enorme, ojeroso, ¿no? Cuando una persona está mal de salud, así está, ¿no? Entonces son huacos patológicos que le dan a entender su característica física del rostro, ¿no? Y los huacos retratos, ¿no? Esto dice que, miren, joven, te voy a contar algo, ¿ya? Algo curioso. Había mucha libertad de la sexualidad en aquella época, imagínate. Y es por eso que daban esa figura de los famosos huacos eróticos, ¿no? Que es parte de la historia. Luego estaba la arquitectura, la Huaca del Sol, lo dije, ¿no? Uy, perdón. La Huaca del Sol es el centro administrativo, la Huaca de la Luna, centro religioso, Huaca Rajada. Ahí encontramos la tumba del señor Esipán. Está ubicado en Lambayeque, ¿no? Muy cerca de la ciudad de Chiclayo. Ustedes saben que ahí se hace el mejor King Kong. ¿Quién ha probado King Kong? A ver, ¿quién probó King Kong? La mayoría de ustedes, pero el King Kong verdadero, el lambayecano, es el verdadero King Kong, ¿ah? Delicioso, pues, obviamente. Una cabrita a la norteña. Yo cuando he ido a Huaca Rajada, siempre un cabrito a la norteña y su King Kong. Y sí, delicioso. Pero no te puede llegar fácil, ¿no? Te vas desde Panamericana Norte, te llevas desde Los Olivos, tomas un bus, te llevas hasta Chiclayo, de Chiclayo vas a la ola de Leguía, y Leguía hay unos buses que van hacia Huaca Rajada. Pero ahora por la pandemia creo que está cerrado. Sí, pues la pandemia ha jugado un rol contrario a estas visitas, ¿no? Que se hacen. Pues ahí te vas a dar la sorpresa. ¿Por qué dice Huaca Rajada? Porque obviamente los huaqueros pues vendían los productos cerámicos al mejor coleccionador o, ¿no? Que compraba a precio de regateo. O sea, Huaca Rajada decía que todo este cerro estaba lleno de agujeros, como hacen las hormigas, ¿has visto? Lleno de agujeros por todas partes, los que escarbaban los huaqueros. Te cuento algo, Brumi, que es un alemán de aquella época, le compraba esas cerámicas a los huaqueros, pero no con la idea o la previsión de llevárselo a Europa, no, sino con la idea de que lo pueda coleccionar en su vivienda y cuando él se retire o se vaya a Alemania, done al Estado. Y lo hizo muy bien, porque hoy en día conocemos el famoso Museo Brumi, ¿sí? Que todo ciudadano puede visitarlo y ver todo el trabajo que hizo Julio Brumi, Hans Brumi, ¿no? Después está la Pampa Grande, la Huaca Cao Viejo, donde vamos a hablar de la Dama de Cao. Dice que la Dama de Cao era una joven de 16 años que falleció cuando tuvo un hijo
que medía unos 60 y pico de altura y que tenía tatuajes por todas partes, ¿no? Entonces, de una forma, eh, se da a entender. Esto se fue descubierto el año 2006. Eh, el señor Zipán fue descubierto por Walter Alba, ¿no? En los años 80, finales de los años 80, estamos hablando de 1987. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Aquí están los famosos centros ceremoniales, ¿no? La Casa del Pueblo. Aquí se habla de la Casa del Pueblo porque obviamente son las viviendas humildes que tenían pues los mochis en aquella época. Esto es lo que nos llama la atención. Yo he visitado en varias oportunidades este lugar llamado la Huaca de la Luna, ¿sí? Esta rebelión de los artefactos que hacen los sacrificios humanos. El dios Ayapaez, el dios degollador, ¿no? Que le cortaba la cabeza incluso. Oye, ¿has visto esa película Apocalipto? Es donde le sacan el corazón a los aztecas. Pues es algo parecido. Por eso es que decía Max Zule que son muy parecidos los mochis a los aztecas. El dios Ayapaec a una víctima que podía ser dentro de su integrante de su población, les traían el corazón. Les traían el corazón y ese corazón le entregaban al dios Ayapaec. Lo cortaban con el famoso tumi y la sangre se le veía el sacerdote y se le enseñaba al pueblo el corazón extraído del cuerpo y se le entregaba a Dios de Goya. Así era terrible, joven. Se pagaba con vidas humanas a este Dios degollador. Entonces, este rebelión de artefactos es simplemente la escena de tragedia por la cual es sacrificado, pues, ¿no? Estos famosos peregrinos, que no eran extranjeros, ¿ah? Ni esclavos, podían ser elegidos entre sus propios pobladores. ¿Ok? La Huaca y la Luna. Ahí en la entrada, por ejemplo, está el famoso perrito peruano, ¿no? El perrito peruano, el perrito moche, ¿no? El que no tiene pelaje. Claro, el perrito peruano. Muy bien, ahí podemos encontrar el original, porque aquí el que encontramos en Lima ya es combinado ya. Aquí le dicen el perrito chino, ¿no? No, pero es el perro peruano, ¿no? Que por cierto no tiene nada de pelaje, pero cuando uno lo carga, tiene un calor terrible, ¿ya? Muy bien, seguimos. Aquí están algunos ornamentos de oro, plata, cobre, tumbaga, oro y cobre. Hay una anécdota de este señor llamado Walter Alba, que estaba descansando, era la 1 de la mañana, pues, 1 de la mañana era, y viene la policía, pues, con una bolsita negra. Habían traído un producto que estaban los huaqueros extrayendo de la huaca rajada. Y entonces Walter pensaba que era una cerámica seguramente, ¿no? Pero no era una cerámica, era oro, ornamentos de oro, así. Entonces Walter Alba dijo, déjeme despertarme de mi asombro, me dice. ¿Dónde van a encontrar eso? En huaca rajada. Y ahí tenía pues un indicio que ahí se encontraba la tumba del señor Cusquito, conocida como el señor Cusquito. Muy bien. La religión, aquí vemos, ¿no? Ceremonia de sacrificio, como lo dije, el dios Ayapaec, ¿no? Aquí están el famoso dios degollador. Todavía incluso esos sacrificios se pueden ver dentro de la cerámica. Quienes coleccionan cerámicas, por ejemplo, ahí ven, ¿no? Diferentes imágenes por la cual se da a entender los sacrificios humanos y también algunas figuras de la historia. Las cerámicas hablaban por sí solas, joder. Eso es lo más concreto. Las cerámicas, cuando uno ve la cerámica de Moche, ve la historia de Moche y también del texto. Muy bien. Aquí vemos a Walter Alba dando a entender el famoso tumba. Es una imagen original del lugar, ¿no? En Guacarrajá, en 1917. Y acá está Regulo Franco, quien descubre la famosa Dama de Cao, en Cao Viejo. ¿Sí? Decían que era una persona de 16 años, que tuvo un hijo, falleció y que tenía tatuajes por todas partes. Esto da a entender que hubo una sacerdotisa, ¿no? Que no solamente fue un caballero quien fue el speech, sino también había una gobernante. ¿No? Muy bien, pasemos a la segunda parte. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Seguro? Vamos a la segunda parte, jóvenes, en lo que se refiere
al horizonte medio, al intermedio tardío. A ver, voy a hacer una pregunta, ¿no? Dice, ¿sabías que hay una importante cultura preinca que compartimos territorialmente con Bolivia? ¿Era chavismo nazca o no? ¿No? Uno se pregunta, ¿no? Entonces vamos a dar a conocer esto. Por ejemplo, ¿qué viene a hacer eso? A ver, ¿qué imagen será esto? ¿Han viajado a Puno alguna vez? No sé. ¿Qué podrán hacer? A ver, por el chat, no sé, o por el audio. A ver, ¿qué será esa imagen? Puede ser una chulpa. Claro, pues. El lago Titicaca, puede ser. Sí, ¿no? Claro. Entonces vamos a descubrir un poco acerca del horizonte medio, al intermedio tardío. ¿Ok? Muy bien. Vamos a investigar. De eso se trata el trabajo. De investigar, conocer más de historia del Perú. Primero tenemos que ordenarnos en una línea horizontal, ¿sí? En base al imperio Wari, supuesta, incluso estudiada por Lumbreras, que él consideró el primer desarrollo regional. Después John Rose habló de dos periodos, horizonte medio e intermedio temprano. Entonces Wari habla pues de Tiahuanaco, Lima, Nazca, Moche, Quecuay y Huarpa. ¿Ok? Vamos entonces a la síntesis. Tiahuanaco. Te cuento algo. Alguna vez el Inca Huayna Cápac, en tantos viajes que tuvo, había llegado a la región de Puno, descansando en su trono. Había recibido a los pocos días el mensaje de un chasqui que venía fatigado desde Ecuador, desde Quito. Y entonces le dice, siéntate, chasqui, descansa, siéntate, guanaco. Así le dice. Por eso de ahí nace la palabra Tiahuanaco, ¿sí? La cual Huayna Cápac le había dado, pues, como una especie de broma, le había dicho a un chasqui. Ustedes saben, chasqui es como una especie de atleta, ¿no? Que lleva los mensajes, ¿no? No es como hoy en día, ¿no? Nosotros, por ejemplo, queremos comunicarnos con una persona, le escribo por Instagram, ¿no? O Wi-Fi, qué sé yo, ¿no? Por chat, Messenger, ¿no? Puedo hablar incluso por el Zoom con una persona que vive en España, ¿no? Antes no, pues. Antes tomaban en los Capamián para caminar de un lugar a otro. Descansaban en los tambos, así, en la época de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, en el centro del Callao. Si no existiera el lago Titicaca, no existiera vida en Puno, porque hay un control vertical, que ahorita te voy a explicar, de los famosos guaruguaros. Muy bien, pero gran parte pertenece a Bolivia, solamente un pequeño pedazo pertenece al Perú. Está conformado entre Perú, Bolivia y parte de Chile, ¿sí? Algunos dicen también parte de Argentina, pero más, gran parte es en Bolivia. Si alguien te habla, ¿cuál es el imperio de los bolivianos? El imperio Tiahuanaco, te van a decir. Si te hablan aquí del Perú, el imperio de los incas, obviamente, ¿no? Así es, José, el altiplano, como se dice. ¿Ha viajado al altiplano? Es seco, es frío, bajo 0 grados, estimado alumno. Es frío. Hasta los labios incluso se empiezan a deteriorar. Es terrible el frío allá. Yo estuve una semana, fue terrible, aprovechando mis vacaciones de verano. Fue terrible, joven, el frío allá. Antes de pandemia, obviamente, ¿no? Entonces, y ahí el lugar es seco. El sol quema horrible en el día y en la noche hace un frío terrible. Bueno, sigamos, ya vimos el tema geográfico. Este es el famoso guaruguaro. ¿Has visto que existe un control vertical, ¿no? De arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, ¿sí? A ver, te explico cómo. A ver, seguramente que todos conocen la hipótesis de la fotosíntesis, ¿no? ¿O no? El sol está por aquí. ¿Qué genera? Ahí ayúdenme, ustedes conocen más que yo biología. El CO2. ¿Cómo se llama esto? La fase luminosa, ¿sí o no? Ahí está. El CO2. El CO2 que genera fase luminosa y genera una pequeña plantita. Ahora, en un lugar seco poco llueve. ¿Sí? Mejor te voy a mostrar así, ¿ya? Un ratito, un ratito. Sí. A ver, aquí. Tengo tiempo, ¿no? Ahí, sí. A ver.
Un ratito, por favor. Ahora lo tengo, creo que está por aquí. Ya, aquí está, ya lo conseguí. Tengo que presentártelo. Aquí está. Confírmame, ¿lo ves o no lo ves? ¿Lo ves o no lo ves? A ver, por el chat, confírmame, por favor. ¿Sí lo ves? Imagen. A ver, dígame sí, dígame no. ¿Sí lo ves, no? Hola. ¿Sí? ¿Se ve o no? Ya, ok. A ver, escúchenme. Esta es la técnica del guaru guaru, los camellones. ¿Ok? Listo. Te decía, ¿no? Esta es la fase luminosa. Sí, la fase luminosa. El señor está aquí, el agricultor. Entonces genera, ¿qué genera? CO2. ¿Sí o no? Dióxido de carbono. ¿Para qué genera la planta? Pero la planta, ¿qué necesita? De agua. La poca lluvia que cae, que cae, que cae, que cae, que cae, se generan lagunas artificiales, aquí. Y esta laguna se conserva durante la noche, durante el día, el agua, ¿no? Entonces, durante el día el sol es tan fuerte que genera fotosíntesis y esto se llama la fase luminosa, ¿sí? La fase luminosa, que está aquí. Es decir, el control es de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, pero no a la persona, sino a la plantita, de arriba hacia abajo. Ahora existe una fase oscura, que es el satélite natural de la Tierra. ¿Cuál es? La Luna. Por la noche, ¿qué genera? Humedad, humedad. Es decir, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Pero ¿a cuál? A la plantita. Pues. Eso se llama el ciclo de Calvin-Benson, ¿no? El ciclo de Krebs, ¿no? Ahí está. ¿Ha visto o no? Entonces, ¿una plantita puede crecer en medio de la sequedad, en medio del frío? Claro que sí. Esa es la técnica del guaru, guaru. En México se llamaban los chinampas, los famosos chinampas. ¿Ok? Muy bien. ¿Entendieron o no entendieron? Pues lo repito. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Seguimos con las diapositivas. Eso es lo que te está aplicando. ¿Lo ves o no? Claro, pues. Mira. Pim, pam. De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Entonces, la agricultura utilizaron la técnica del guaru, guaru. Control vertical, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. También la ganadería, ¿no? Utilizaban los famosos trueques. El chuño, ¿no? Producto, digamos, importante. El charqui. Ustedes saben que el charqui es una carne a la cual le echan 1 kilo de sal. Así, 1 kilo de sal lo ponen al sol. Porque ustedes saben que en el altiplano no hay una congeladora, ¿no? Porque no estamos en casita, ¿no? Utilizan sal, lo echan ahí en la carne, lo ponen al sol y puede durar 3, 4 días la carne. Hacen sopita de morón. En la región andina, cocinan 3 veces al día. En la mañana, en el mediodía, en la noche. ¿Sí? El hombre de Sarjaumachay, por ejemplo, consumía la llama. Imagínate. El armachay consumía vicuña en los primeros pobladores peruanos. ¿No? Utilizaron el chuño. Ustedes saben, el chuñito también es importante para alimentos. Para los niños también, ¿no? Lo utilizan incluso, ¿no? Cuando son pequeños. Así es, jóvenes. Muy bien. Es la historia, joven. Aquí está el quero. Este quero era de cerámico. Los incas lo convirtieron en oro para hacer la fiesta del Inti Raymi, ¿recuerdas? El vaso ceremonial, el vaso somor. Era polícromo, de varios colores, de gran uso anaranjado. La arquitectura, Calafasaya, por ejemplo, Pumapunku, eran pues estos lugares como una especie de templos, ¿no? Hechos de piedra. Imagínate que pesaban 5 o 6 toneladas. Esto lo enseñaron a los incas, pues. Los incas nunca aceptaron que fueron, digamos, eh, que fueron alumnos
de los tiahuanaquenses y los huaris. Ellos dijeron que salieron del lago Titicaca, del cerro Tamputoco, 4 hermanos, eran autóctonos, autóctonos. O sea, la historia de Juan de Betanzos, de los hermanos Sayas, y la historia de García de la Vega era un invento. Imagínate, lo dice María Roscoveschi, ¿no? Usaban las grapas de cobre para poder unir las piedras y poder ser exactos, ¿no? Así es, joven. Aquí está el famoso Viracocha, que está en la Portada del Sol. Le decían Dios llorón. ¿Saben por qué le decían Dios llorón? Porque le rogaba al Dios trueno que llueva, pues, para que genera campos agrícolas. Porque todo el lugar que ves ahí está seco, mira. ¿O no? Claro. Este es el famoso monolito Benet. Existe el monolito Ponce, ¿no? También otro. El fraile también monolito, que mide más de 4 metros de altura. Así está. Representaciones antropomorfas, ¿no? Bueno, y también, de una forma, pues, es seguidor del dios Llorón. Lumbrera dijo que es el primer imperio peruano. El segundo fue Cinco. Llegó desde Cajamarca hasta Arequipa y al Cusco. ¿No? ¿Qué lo termina? 17:40, ¿no? Oh, con tiempo. A ver, entonces, Huari fue difundido por Tiahuanaco, Nazca y Huarpa, ¿no? Culto al dios Huiracocha, el dios Pisco, el uso del quipu, y ya empezaron a utilizar los quipus, mira, jóvenes, ya utilizaban los quipus, ya. Y algunos dicen que los incas fueron los primeros en utilizar quipus, no. Y el quechua, ¿saben que el quechua fue creado por los Huari, ¿no? En la costa, no fue en la región andina. Uno piensa que la región andina fue creada el quechua. No, señores, es en la costa, de ahí pasó a la región andina. Así es, señores, esa es la historia. Digamos, aquí está la arquitectura, los famosos cabezas de región. Por ejemplo, en Lima se llama una de las cabezas de región, famoso Pachacama, dios de los temblores, ¿no? Piquillaca en el Cusco, Vizcaljuaín en Ancash, Viñaque en Ayacucho. Así es. Cuya capital obviamente era Viñaque, Ayacucho. Aquí está Huari, ¿no? Los Catamián, o los Caminos del Inca. Mira, hacia la vía expresa, donde está el Estadio Nacional, me juega Perú, ya. Esa vía expresa era un Catamián, antes, de 500 años, pues. Ahora es la vía expresa, ¿no? Donde pasa el metropolitano. Se conectaba desde el templo de Taulichusco, en el centro de Lima, hasta Pachacama, en Lima. ¿Sí, no? Aquí están algunas desarrollo de la ganadería y agricultura, los andenes, ¿no? Los pisos ecológicos, la cerámica era polícroma, tenía una función iconográfica de Nazca. Aquí está el periodo tardío, ¿sí? El periodo tardío, impuesta por John Rose, del Puente Medio, en la región segundo desarrollo regional, Interuguari. Aquí están los chachapoyos, el gran pajatén que dijo alguna vez Federico Kaufmann-Deutsch, ¿no? Claro, qué joven. Lean Federico Kaufmann-Deutsch, muy interesante. Todavía está con vida este gran arqueólogo peruano que impuso y estudió cultura chachapoya. Después está Chimú, está los chinchas que decían los fenicios peruanos, Lambayeque, con Chicán, ¿no? Nailán, Chicán, los chancas, los enemigos directos de los incas. Chimú, pues, se ubica en la costa peruana, pegado hacia el mar. Acuérdate eso, pegado hacia el mar. ¿Sí? Estaba Tacainamo, de origen Tacainamo, Minchancamán, viene a ser el último rey de los chimús, conocido por su historia, basada en Cefich, clases sociales, Alaec, Tixla, pueblo llano, derrotado por su invasión incaica, Tacainamo. Quien derrota a los chimús, ¿sabes quién es? Tupac Inca Yupan. ¿Sí? Sí, Tupac Inca Yupan. Aquí están algunos ornamentos de cerámica, destacan los huacos silbadores. El Tumi, que fue extraído en los años 80 del Museo de Antropología e Historia de Arqueología, no, Museo de Antropología e Historia de Pueblo Libre, ¿no? Imagínate. Orfebrería, gran influencia lambayecana, uso del oro, la plata y el cobre. También de mantos, ¿ah? Los chimúes también hicieron mantos de figuras de, seguramente has probado ese arroz con marisco, ¿no? Claro, los famosos mariscos, ¿no? Los caballos
Jairito Tortora. ¿Cómo no recuerdas a Jairito Tortora? En Huanchaquito, ahí, cuando has ido de repente a la playa, ahí en Huanchaquito, en Trujillo. Pero lo que no me llama la atención en Chimú es la ciudad de Chanchán. Todos esos famosos frisos, ¿no? De alto relieve, ¿no? Que ven ahí de una forma de imágenes de animales marinos, ¿no? sobre la parte de las paredes, ¿no? Se sacaron el Huachaque, esto está dentro de Chimú, cuando están haciendo un poco de agua, ¿no? En época de lluvia, así es, ¿no? Chincha, bueno, pues vemos los famosos felices peruanos. Ellos destacan en el comercio triangular, desde Ecuador hasta Chincha y de Chincha hasta el altiplano. Así es. Los espúndulos, esto viene en el examen de admisión, ¿eh? Los famosos espúndulos, o conchas marinas, como quieran llamarlo. Esto comercializaban los productos. Ellos se trasladan en balsas. Los chinchanos no son de color, como ahora uno lo ve, ¿no? Cuando viaja a Guadalupe, de Carmen, no, sino son indígenas. No, ya empezaron a poblarlo de color cuando vinieron los esclavos, ¿no? Del África no, es diferente. Aquí están los famosos trabajos de ciclografía con los remos, la metalurgia, los famosos vasos marigones. Y los reinos aymara, pues, vienen a ser el relieve de los tiahuanaquenses, ¿no? Que luego iban a ser, tener un conflicto con los incas, ¿no? Están los coyas, los lucacas, el altiplano, las chulcas, en fin. Muy bien, jóvenes, esto sería en referencia al tema del día de hoy. Ahora lo que vamos a hacer es las preguntitas. Uy, ahora no estoy. Vamos a ver las preguntitas. Un ratito. Tenemos unos minutos, ¿no? Para hacer las preguntitas. Es un tema amplio, pero igual hemos hecho lo posible para... Un ratito. Un ratito, maestro, disculpe la interrupción mientras va viendo. Jóvenes, un favorcito. Buenas tardes ante todo. En el Zoom, por favor, les agradecería que colocaran el nombre y apellido completo de cada uno de ustedes para poder ubicarlo en la asistencia. ¿Sí? Por favor. Muchas gracias. Ya. Mira, vamos a resolverlos a la velocidad de la luz, ¿ya? A ver un ratito. Parece que todos han entendido, así que vamos a resolverlo con los pocos minutos que nos quedan. Un ratito, por favor, un ratito. Aquí está, ya lo encontré. Son 20 preguntitas, pero vamos a hacer rapidito, hasta que nos alcance el tiempo, ¿ya? A ver, voy a presentar pantalla. Esto, ¿no? Ahí está. Listo, ¿sí lo ven, no? A ver, Chavín fue un estado teocrático opresivo que se apoderó que se apoderó por nuestro opresivo, generado con mucho esfuerzo por las comunidades campesinas. ¿Cuál sería la respuesta? La letra A, pues, el excedente productivo. ¿Sí o no? ¿Fácil o no? Mm. Vamos a poner un azulito, ¿ya? Ajá, ahí está. Dos, cuando en los cráneos trepanados de Paracas cavernas se observaban pedazos de oro y de plata, esta evidencia en el campo social, ¿qué significó? La diferencia de clases sociales. ¿Cuál es la respuesta? No, pues,
Muy bien. La escultura, Chavín no solo tuvo como fin estético religioso, sino también ideológico político. Bien. La respuesta, la de... Creo que hay que ponerlo más de fondo, ¿no? No se nota mucho, ¿no? Ya, ahora sí, en negrita, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se ve, ¿no? Ya, ya, ahora sí. Listo. Ahora sí. Ya está. Muy bien. Gracias por la aclaración. A ver, tomando en consideración el criterio cronológico propuesto por Tello, el periodo cultural de la Asociación Paracas, ¿cuál sería la respuesta? La A, la B, la C, la D, la E, la C, ¿no? Necrópolis. Necrópolis. Muy bien. 5. La influencia cultural ejercida en el horizonte Chavín sobre la costeña cultura Paracas se manifiesta notoriamente en la C. Los motivos decorativos de su iconografía religiosa. Bueno, alumnitos, yo lo dejo como tarea. Me dicen que ya el docente tiene que ingresar. Igual les agradezco, es un tema amplio, ¿sí? Agradezco a todos ustedes por su participación. Ahí tienen, le dejo las 6 hasta la 20, como una especie para divertirse, ¿no? Hay preguntas de San Marcos también, 2012, ¿sí? Así que, jóvenes, les agradezco bastante por su trabajo. El día de hoy ha sido importante. Y nada, pues me voy despidiendo. Cuídense. Hasta luego. Chao.